Hoy, en La Hermandad, la rubia de Kennedy. ¿Mito o realidad? Buscamos el origen y la verdad de la misteriosa rubia que aparece en el sector oriente de Santiago. Hablamos con uno de los taxistas que vivió este inexplicable fenómeno. Fue una realidad. Fue algo que me pasó a mí. La verdad es que un hombre hace 40 años la subió a su taxi. Un hombre hace 40 años nunca más volvió a esa avenida. Él contó la historia. En aquella época, la radio cooperativa sacó el flash de inmediato, la nota de la rubia de Kennedy. Él es el protagonista y después de 40 años, por primera vez, habla en la televisión para desentrañar todo lo que ocurrió esa noche. Estamos con Carlos Alberto López y con Miguel Castañer en la avenida Kennedy para hacer este móvil y conversar. Carlos Alberto, bienvenido. Gracias, gusto de saludarlos a ustedes en La Hermandad y a ustedes en casa. Precisamente 38 años que don Miguel Castañer no venía a la avenida Kennedy. Es que fue realmente una situación traumática para él, que una mujer lo haga parar, avanza un par de metros, le habla un par de palabras y después al mirar por el espejo ella ya no estaba. Don Miguel, buenas noches. Buenas noches, sí, exacto, como usted lo dice. Yo hace más de 30 años, casi 38 años que no venía para este lado, porque realmente fue algo que me pasó y no quería recordarlo, no quería acordarme de esto. Pero hay la insistencia de don César Palma, Esparra, perdón, bueno, me animé a contar lo que pasó. Avenida Kennedy no era lo mismo que hay ahora, hay construcciones, hay centros comerciales. ¿Cómo era en ese entonces? Bueno, en ese entonces Avenida Kennedy era una avenida chica, tenía 2 pistas por lado y no habían casas, eran terrenos baldíos, no habían edificios, era un peladero, mejor dicho, hablando mal, pero no había casa, no había ninguna cosa cerca. Don Miguel se desplazaba en ese entonces, le voy a pedir ahora que si nos podemos acercar para acá, en un vehículo como el que tenemos en estos momentos aquí, justo al lado de nosotros. Estaba en la avenida Kennedy, muy distinta a la que vemos hoy en día, don Miguel, y esta mujer se sube por esta puerta que tenemos en este lugar. Ella se sube e inmediatamente, ¿qué le dice? Me dice, siga derecho, por favor, me dice. Yo seguí derecho, aceleré para terminar luego la carrera y más o menos calculo yo unos 900 metros, una cosa así. Me dice, por favor, no corra. Entonces yo llegué y la miré por el espejo y no la vi. No la vi atrás mío. Miré para un lado, para el otro, no apareció. Entonces me das cuenta, después paré el auto, nervioso, y me bajé a mirar y no estaba por ningún lado. Me imagino que eran momentos aterradores para usted, no sabía qué había pasado con esa mujer. Exacto, o sea, en ese minuto no hallaba qué hacer y entonces lo único que hice fue subirme al auto y salir del lugar y bajar al centro donde yo paraba. Carlos Alberto. 38, sí, te escucho, Julio. ¿Sintió algo más? ¿Un olor especial? ¿Sintió, por ejemplo, algún viento que le cruzara, ¿no es cierto?, por su cuerpo? ¿Sintió algo más aparte de escucharla decirle que no corra? Bueno, cuando ya pasó todo, me subí al auto, quedó en el interior del vehículo un aroma muy especial, así como a violetas, pero muy suave. Es lo único que recuerdo, hasta ahora recuerdo ese aroma. Pero nada más, o sea, como les digo, esto yo no lo quería hacer porque no me presto para estas cosas, pero me tuve que hacerlo para que ustedes supieran realmente lo que me pasó. Lo que pasó que no es mentira, ya que me subí a varias pruebas después y ahí corté el asunto y de ahí no he hablado más hasta hoy día. Mi querido Miguel, ¿es cierto que en aquella época, después que usted contó esta historia, salió en los flash de la radio, en los diarios locales, le hicieron una prueba, un detector de mentiras en la Universidad de Chile? Perdón, ¿puede repetir ya que le escuché muy bajo? ¿Es cierto que después de que usted contó esta historia que apareció en los medios de comunicación, le hicieron una prueba de detector de mentiras en una universidad? Sí, exacto, no sé si sería la universidad,
pero una parte fue donde me llevaron y me pusieron ese detector de mentiras, el cual acusó de que yo estaba diciendo la verdad. Más después ellos mismos me dijeron que yo si podía asistir a unas conferencias que iban a dar en no sé en qué parte, y yo le dije que no, porque no me prestaba para esto, porque es una cosa muy mía, o sea, una cosa que está en mí, que es para mí, para nadie más. Ahora estoy contándolo, pero nada más. Querido Miguel, mucha gente que se está sumando a la sintonía cree que usted utiliza una metáfora de que nunca más volvió a ese lugar. ¿Es efectivo en la realidad que usted en 38 años nunca más ha vuelto a Avenida Kennedy, ni a comprar, ni a pasear, ni a cruzar? No, nunca jamás volví para acá, porque en este minuto realmente yo estoy nervioso. O sea, nervioso porque el sector me trae muchos recuerdos. O sea, esta es primera vez que usted se instala ahí en 38 años. Exacto. No, nunca vine después de esto. Ahora está totalmente cambiado, hay edificios por todos lados, pasan autos a toda velocidad por acá. En ese tiempo no, pasa uno que otro auto, ya que no había tanta construcción por este lado. Mi querido Miguel, estamos junto a la hermandad, junto a don Hugo Cepeda, Álvaro Santi, Cristian Contreras y a nuestra abadesa Daroch. Junto a ellos y junto a usted vamos a revisar esta historia. Tenemos un reportaje completísimo acerca de la rubia de Kennedy y volvemos a conversar con usted. Vamos a la nota y volvemos. A continuación, cierto, pero inexplicable. Hoy la avenida Kennedy es una de las más transitadas de nuestra capital. Una vía de alta velocidad y gran flujo automotriz, pero a fines de los 70 era más bien el escenario de una increíble historia que hablaba del fantasma de una mujer rubia, vestida de blanco, que se aparecía a los automovilistas y taxistas que por allí circulaban de noche. Salió en los diarios esta información y me pareció fascinante encontrarme con esta rubia, pero nunca la encontré. Aunque para otros... Y esta dama me dice, por favor, no corra. Y ahí me miré para atrás. Miré y no vi a nadie. Inspiró una película. Y hasta cuentos infantiles animados. ¿Pero quién fue en verdad la rubia de Kennedy? ¿Existió realmente o no es más que una leyenda urbana? Fue una realidad, fue algo que me pasó a mí. Yo lo viví y todavía lo siento y me cuesta mucho hablar de esto, mucho. La rubia de Kennedy. Estas imágenes son parte de la película La rubia de Kennedy, que en octubre de 1995 vio la luz. La rubia de Kennedy en televisión. Taxista profesional. Si bien Sebastián Dam y Sandra Ryan fueron los protagonistas, la cándida figura de Carolina Fadich fue la que quedó grabada en el inconsciente colectivo. No, fue una experiencia increíble, mi primera película en realidad. Y como película no era muy buena, pero todo el contexto y todo lo demás fue fantástico. Escribirla y investigar un poco sobre esta chica, falsificar el mito y todo este cuento. Arnaldo Balsecchi es el creador de la película, que comenzó a escribir basado en hechos reales que la prensa de la época publicaba. Y pasaba por la Kennedy para ir a mi casa. Y salió en los diarios esta información y me pareció fascinante encontrarme con esta rubia, pero nunca la encontré. Cuando leí que un carabinero fue un señor diciendo, apareció una mujer, subió al auto, desapareció. Y el tipo dijo, no, quédese tranquilo, es un fantasma nomás, no hay nada, no hay ningún delito. O sea, como si fuera lo más normal del mundo que apareciera un fantasma. Me pareció atractivo como cuento. Para Miguel Castañer, esta trama no es un cuento, sino toda una realidad. Él es uno de los taxistas que en 1979 vivió esta aterradora experiencia. A casi 40 años, decide romper su silencio y enfrentó las cámaras de la hermandad para contar su verdad. Porque no me gusta recordarlo. Es algo muy mío, es algo que me pasó a mí. Y yo sé que es verdad. Para el resto de la gente no.
El resto de la gente decía, este es un mentiroso, es un farsante, y esto es realmente lo que me pasó. Recuerda que era de noche, no precisa la hora exacta, cuando dejó a un pasajero en la esquina de Américo Vespucio y Avenida Kennedy. Y como el sector en esos años era más bien solitario... El asunto que doblo y me tiro por Kennedy hacia arriba, y unos 50, 80 metros más o menos lo calculo, alguien me hace parar, una dama que vestía un abrigo de piel. El rostro no se lo vi porque uno ve figura más que nada cuando trabaja, o sea, y se subió. Recuerda que tuvo una escueta comunicación. Me dice, derecho por favor. Ya, pues yo, bueno, partía despacio pero después fuerte porque es una parte donde no hay nadie. Y esta dama me dice, por favor no corra. De ahí la miré para atrás, miré y no había nadie. Después ya dije, pucha, ¿qué pasa? Pues me tiré para la orilla y detuve el auto. Y miré, o sea, me di vuelta y miré, nada. Me bajé del auto, a ver si se había bajado, tirado, no sé. Nada, no había nadie. Entonces me entró el miedo, realmente, me entró el miedo, agarré el auto y me fui, no trabajé más y me fui a donde yo paraba en la Alameda. Recuerda que sus compañeros en el paradero prácticamente no le creyeron. No trabajó como en una semana. Lo único que hacía era ir a dejar y a buscar al hijo de una directora de un colegio a quien también le contó. Craso horror, pues la mujer llamó a Radio Cooperativa y en cosa de minutos lo contactaron. Al rato me dice que tenía teléfono en el colegio. Atendí y era de Radio Cooperativa. Entonces me preguntan, ¿usted le pasó esto? Sí, les conté, les relaté lo mismo que acabo de contar. Y a los ratos largan un extra en Radio Cooperativa. Con la misma cuestión que había contado. Chuta, y allá como que empezó a molestarme. Claro, pues al día siguiente estaba en la portada de los diarios y hasta fue sometido a un detector de mentiras. Me pusieron un aparato que se llama polígrafo, algo por ahí. Ya, ahí yo conté, relaté y vieron que era verdad lo que ella estaba diciendo, porque el asunto ese creo que decía que era verdad. El director de la película La rubia de Kennedy, Arnaldo Balsetti, no piensa lo mismo. No creo que sea real. Yo creo que puede ser una mezcla de varias alucinaciones o varias cosas que ocurrieron. Se habló mucho de que podía ser hasta una maniobra del gobierno para distraer de un problema que había en ese momento y llamar la atención por otra cosa, del Jumbo que estaba recién inaugurado y que estaban haciendo como una publicidad de un experimento de la Universidad Católica, creo, de psicología o lo que fuera, y de que había muerto una chica en esa circunstancia que aparecía como fantasma. La prensa de la época informaba que el supuesto fantasma que aparecía en la Kennedy podría corresponder a una ex trabajadora de la Corporación de la Madera llamada Marta Infante, quien el año anterior, 1978, había muerto en un accidente de tránsito cuando regresaba a casa con su pareja en la esquina de Jerónimo de Alderete. Revisamos todo el obituario correspondiente a ese año y no encontramos nada, menos un accidente de esas características en los diarios de ese año. Y es más, contactados telefónicamente con la Corporación de la Madera Corma, ratificaron que allí sí trabajó Marta Infante, pero en vez de morir en un accidente en 1978, como cuenta la historia, ella habría fallecido de una enfermedad, pero hace solo 10 años. Lo que hice yo fue mezclar un poco la mitología chilota con este mito y con la publicidad. Era un poco un triángulo perverso. Pero ese año el cine chileno en esa época era un poquito distinto a como es ahora. Cuando Miguel Castañer vio su vivencia en el cine, se indignó. Allí había parte de su testimonio, pero en un contexto absolutamente cambiado. Jamás olvidó esa noche, y menos a esa misteriosa mujer que subió a su taxi. Sí, tenía un perfume muy especial. Una fragancia así como a violetas, pero muy suavecito. Ese es el perfume que quedó dentro del auto. Nunca más he sentido una fragancia parecida a esa.
recuerdos grabados en cada uno de sus sentidos. No, una voz muy suave, o sea, se puede decir que una voz tierna. No corra, por favor, o sea, así como pidiéndome que por favor no corriera. O sea, siempre está en mi pensamiento, pero está para mí. Es algo muy especial, es algo muy mío. A lo mejor la vieron, o vieron algo parecido, o entraron en una especie de cosa colectiva, de creer que la vieron. Y entonces se crea como una especie de mentira colectiva. Para que me creas, te digo, yo la vi. Sube a mi auto y desapareció en la esquina de no sé dónde. Y es todo mentira, lamentablemente. Pero ¿cómo una supuesta mentira, como la cataloga Arnaldo Balsecchi, puede influir tanto en una persona? ¿Te ha vuelto a pasar por la que... No, y si me tocara pasar, trataría de evitar eso pasar. Porque trae esos recuerdos y uno queda medio... Son muchos años, pero la experiencia de haber sufrido eso es tremenda. A lo mejor puede ser que me haya prevenido de que me iba a pasar algo, a lo mejor. Y me ha salvado la vida durante 30 años, a lo mejor. Esta misma historia se conoce en otras latitudes. Cerca de Arica está la novia de Azapa. En Portugal se le conoce como la chica de la curva y en Estados Unidos la chica de la graduación. Es más, basta ver el libro del destacado escritor Jan Harold Brumwald, donde se habla de esta y otras leyendas urbanas. ¿Mito o realidad? Mito total. Gran mito, un gran mito. Realidad. Llámese como se llame. Rubia de Kennedy o póngale el nombre que usted le ponga, fue una realidad. Fue algo que me pasó a mí. Yo lo viví. Mito o realidad. Entre medio, dice Cristian Contreras, está la leyenda. Es casi una leyenda. La gente está empezando a comunicarse al canal. Estamos haciendo la hermandad absolutamente en vivo para ustedes, de familiares, de hijos que su padre les ha contado que se les subió la rubia de Kennedy al vehículo. Una persona nos escribe de que conoce a la hermana de la rubia de Kennedy. Carlos Alberto, está empezando a pasar cosas en nuestra sintonía con la gente. Estamos absolutamente en directo con un móvil con Carlos Alberto López y con Miguel, que después de 38 años vuelve a Kennedy para contar esta historia. Julio, tengo una pregunta para Miguel. Cristian, por favor. Don Miguel, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Don Miguel, ¿por qué usted no volvió a Kennedy en 40 años? Perdón, se llegó entrecortado. ¿Por qué no volvió a Kennedy en estos 40 años? Ah, ya, ¿por qué no volví? Bueno, obvio, no quería recordar nuevamente lo que me había pasado y yo creo que si hubiese pasado por acá me volverían todos los recuerdos nuevamente a la memoria y no quería eso, sino que ahora porque me contactaron, me insistió el señor César. No hubiese vuelto, no para nada. Es primera y última vez. O sea, no voy a dar ningún otro tipo de entrevista porque esto me molesta mucho. O sea, me siento mal de recordar lo que me pasó. O sea, Miguel, eso es realidad. Miguel, ¿por qué te sientes tan mal si uno interpreta de tus palabras, de tu entrevista, de lo que nos has contado hoy día, que la rubia de Kennedy se subió a tu auto para darte un buen consejo, para colaborar contigo, para ayudarte? Te quedó grabado de por vida que no corrieras, que no anduvieras rápido en tu auto y después por tus nuevos trabajos has sido chofer de ambulancia, has trabajado siempre en transporte, entonces es como un mensaje que te quedó de por vida. ¿Por qué sientes tanto miedo si el mensaje es bueno, es positivo? Sí, ahora resumiendo, o sea, pensándolo bien, puede haber sido algo que ella me estaba diciendo de que me cuidara en el futuro. Yo no sabía todavía que iba a tener el trabajo de trabajar en ambulancia, menos de trabajar en el SAMU, corriendo a 120 y tantos kilómetros por calle Gran Avenida, el sector, digamos, del Barros Luco, en el cual estuve 30 años yo.
yo creo que eso fue, que me cuidara. Y me ha cuidado hasta ahora. Hasta ahora me ha cuidado y yo creo que siempre me va a cuidar. Don Miguel, y esa noche usted efectivamente aceleró bastante. Sí, yo más o menos, o sea, calculo, quería como 90, cerca de 100, porque yo quería terminar luego esa carrera para volver a bajar, porque en este sector en ese tiempo no andaba mucha gente. De hecho, usted pasó las 4 marchas en ese entonces. Claro, exacto, por eso calculo que debe haber sido un kilómetro, una cosa así, pero más no. Pero quiero dejar en claro una cosa. Yo nunca fui a dejar constancia a la comisaría como según dicen en algunos reportajes. Jamás. No, porque me iban a tomar por loco, entonces yo preferí quedarme callado y no contar nunca nada más. ¿Cómo recuerda la voz de esa mujer misteriosa? Era una voz suave, o sea, no era una voz fuerte ni prepotente. Solamente me dijo, por favor, no corra. Es todo lo que yo la escuché, nada más. Y ahí no la vi nunca más. La única vez que la vi cuando subió, que no le vi su rostro porque era una pasajera. Yo el auto lo paré para que ella subiera, quedar ella justo frente a la puerta trasera para que subiera. Cerró y no sentí el golpe de la puerta y me fui para arriba, rápido, porque quería salir luego de ese sector. O sea, de este sector, digamos. Miguel, bueno, se habla de la rubia de Kennedy. ¿Tú lograste ver su cabellera, su ropa, un poco cómo andaba vestida? Porque sí, a la pasada, cuando me paró como taxi, yo la miré y la vi con un abrigo de piel blanco. Su pelo llegaba un poco, más o menos un poquito más abajo de los hombros. Abajo al parecer iba con un vestido blanco. Pero nada más, rostro yo no vi, no me fijé en el rostro. ¿Esta historia, Miguel, ha marcado tu vida? ¿Perdón? ¿Esta historia, lo que te ocurrió ese día en la noche, ha marcado tu vida? ¿Caso que me había pasado en mi vida? ¿Esta historia ha marcado su vida? Sí, en parte sí, se me ha marcado y como lo he dicho, no lo he vuelto a recordar. Lo recuerdo sí, para mí, pero para nadie más. Y ves que me recuerdo, me da una cosa muy rara, muy extraña al cuerpo, o sea, como que me pongo demasiado nervioso. Pero... don Miguel, Julio, permítame cometer una infidencia, don Miguel, pero cuando veníamos para acá en el vehículo a hacer este contacto, este móvil para la hermandad, don Miguel venía muy nervioso. De partida no conocía cómo era Avenida Kennedy hoy en día, no era la autopista que es hoy. En ese momento eran solamente 2 pistas. Y cuando llegamos y nos bajamos del auto, debo reconocer que a usted prácticamente le temblaban sus piernas. Sí, realmente me puse nervioso. Pero el entorno no es el mismo de antes, o sea, es totalmente distinto. Hay muchos edificios, aquí la avenida Kennedy es totalmente distinta, aquí pasan montones de autos, en esa época no, pasaban pocos autos. Totalmente cambiado, nada que ver como estaba en esa época. Las primeras casas recién estaban en el sector de las tranqueras. Más o menos por ahí arriba, acá no había nada. Miguel... Dejé los pasajeros en la esquina así. Miguel, Carlos, Alberto, fíjate que estamos absolutamente en vivo, en directo, haciendo el programa y las redes sociales están muy movidas en este minuto y se comunicó un hijo de una persona que había visto a la rubia de Kennedy, nos mandó el teléfono, incluso hemos podido contactarnos con él, con su papá, que es Luis Hernán. Luis Hernán está al teléfono con nosotros para contarnos su historia. Luis Hernán, bienvenido a la hermandad, ¿cómo estás? Aló, Luis Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, sí. Buenas noches, cuéntanos tu historia, por favor. Sí, bien, buenas noches. Mira, yo... Bien, si te escucho bien. Relátanos. Mira, lo que pasa, yo venía a las 1:30 de la mañana con un primo por la Kennedy, unos 80 kilómetros por hora, y en Américo Vespucio vimos una niña rubia, alta, sola, como con un abrigo clarito, así como estos de conejo largo. Ya, y yo llegaba hasta Jerónimo Alderete, porque vivo en Jerónimo Alderete, vivía en ese tiempo en Jerónimo Alderete con Vitacura, y al llegar a Jerónimo Alderete, a esa velocidad no venía nadie, no nos pasó nadie, y vimos la misma rubia en la esquina cuando doblé en Jerónimo Alderete. Y mi primo me dice, oye, ¿viste que es la misma que estaba allá abajo, pero si no nos pasó nadie? Entonces le digo a mi primo, no,
debe ser otra. Y ya, pues ahí no... Pasó la noche, ya el otro día, escuché la radio y llamé a mi primo, le digo, oye, ¿viste lo que apareció y lo que están contando en la radio? Sí, en el diario también, me dice. Y era eso de la rubia de la Kennedy que habían visto, pero nosotros la vimos en la noche. Se nos apareció en Américo Vespucio y al doblar el Jerónimo Alderete, la velocidad que veníamos, no... Es imposible que estuviera ahí, pues, tan rápido. Y precisamente topa con los días donde salió la información de prensa, ¿no? Exactamente. Esa noche la vimos nosotros. Yo siempre le he contado a mis amigos, yo vi la rubia de la Kennedy la noche con mi primo. Mi primo me debe estar escuchando, pero... Y después yo lo pasé por ahí en la noche, después de todo lo que se comentó, yo me venía por Vitacura, tomaba la rotonda y ahí me venía por Vitacura. Tuve harto tiempo sin pasar por la Kennedy. O sea, tú también le hiciste el quite a Avenida Kennedy. Exactamente. Nunca tenía miedo como viajar de noche que se me apareciera en el asiento atrás, como le había pasado al señor que está contando. Luis Hernán, yo la vi con mi primo y la vimos los dos, no fui solo. Lógico, tiene un compañero con el que comparte la historia. Pero sí. Mira, hay algo que puede tener un vaso comunicante, ¿no? No sé si yo estoy hilando muy fino, pero a él le dijo que no corriera. Y tú en tu relato dices que a la velocidad que venías, nadie te iba a pasar. Parece que venía rápido. Sí, venía rápido. Y por eso nos extrañó que la vimos ahí en Américo Vespucio y de ahí al llegar a Jerónimo Alderete, la carretera y raro, porque si eran dos pistas, como dice el mismo señor, si no había nadie. Pero, claro, no me pasó nadie, venía solo a esa hora. Lógico. Luis Hernán, concretamente, ¿qué es lo que viste? ¿Viste un espectro? ¿Viste un fantasma o una mujer de carne y hueso? Yo vi una mujer alta, con un abrigo color claro, así un estilo así tipo de conejo, pero alta. Y el abrigo le llegaba hasta bien abajo, era bien largo. ¿Y era una figura fantasmal o era...? No, era una persona, una niña rubia. Y la misma la vimos después cuando llegamos a Jerónimo Alderete, dimos la vuelta y me encontré con ella misma ahí en la esquina, pero le digo, mira, pues es la misma que estaba ahí abajo. No puede ser, y si no nos pasó nadie, y ese fue el comentario. Y al otro día lo llamo y le digo, no, si ya sé lo que me vaya a decir, me dijo, yo enteré también. Y era esto. Pero a mí me dio miedo después de los comentarios que hizo el señor. Yo después ya no pasaba por Kennedy, venía por Vitacura. Bueno, muchos dicen que la vieron también en aquel tiempo. Luis Hernán, agradecemos tu testimonio. A ver si nos comunicamos con tu primo para ir chequeando los datos que nos está entregando. Muchas gracias por conversar con nosotros. A lo mejor te va a llamar y eso es lo que vimos los dos, así que él debe estar escuchando el programa. Un abrazo, Luis Hernán, que esté muy bien. Listo, que esté bien. Chao, ahí gracias. está Luis Hernán, un televidente, sus hijos nos pasaron el teléfono, está viendo la hermandad. Nosotros estamos con el testimonio de Miguel. Miguel, mira, alguien que de una u otra forma está chequeando, está comprobando lo que tú nos estás contando. ¿Me va a llamar de nuevo por acá? Sí, lo estoy escuchando. Realmente es para que vean que no es una mentira, que no es un invento, que es otra persona que la ha visto y está corroborando lo que yo he contado. Me hace quedar más tranquilo porque yo todo este tiempo dije nadie va a creer, nadie más la ha visto. Así que, bueno, le agradezco al Señor que corroborara lo que yo he dicho. Estoy más tranquilo ahora. O sea, Miguel, ¿qué pasaba, Miguel, cuando de esto. Miguel, ¿qué pasaba cuando le contaba a tus colegas, a tus amigos en esa época? ¿Qué pasa cuando le contaba a sus amigos, a sus colegas en la época? Bueno, cuando llegué a donde paraba yo en la Alameda, con Paseo Ahumada, les conté a ellos, pero fue el hazme reír, me dijeron montones de cosas, palabrotas y que estaba inventando. Entonces después yo agarré el auto y me fui, no tuve una semana sin trabajar y muchos amigos me ayudaban con el ¿cuánto se llama? Con lo que yo había gastado. Ahí le van a mandar el retorno para que escuche mejor. Hagamos una prueba al aire inmediatamente, muchachos. Pregúntenle algo a don Miguel. Cristian. Sí. Miguel,
Muchas personas en aquel tiempo dicen haber visto a la rubia de Kennedy, pero la pregunta es la siguiente: ¿qué puede responder ante aquellas personas que dicen que lo que tú viste es una alucinación o en realidad un mito? ¿Qué podría decirle a aquellas personas que afirman que usted lo que vio fue prácticamente una alucinación o un mito? Pregunta Cristian desde el estudio. Bueno, yo les digo, yo nunca he bebido, nunca he fumado ninguna cosa y nunca he usado droga. Por lo tanto, yo estaba totalmente lúcido y sé lo que me pasó. O sea, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo y como les repito, yo es primera vez que estoy saliendo con esto después de 30 y tantos años. Un secreto que yo tuve guardado para mí, lo sabía algunos de mis familiares, no todos. Entonces no me gustó la pregunta porque yo no alucino jamás. Mi querido Miguel. Imagino que este testimonio que escuchábamos recién de este telespectador ratifica un poco lo que usted estaba planteando. Por supuesto, me deja un poco más tranquilo y se hace más creíble lo que yo he contado. Porque mucha gente debe pensar que soy un mentiroso, como antes me tacharon en un periódico de la época de mentiroso. Entonces, por eso nunca más hablé de esto, porque no quería yo que me estuvieran tomando para ese tipo de cosas, porque yo no me presto para broma. Mi querido Miguel, te queremos agradecer, Carlos Alberto, les queremos agradecer este móvil, este contacto, esta entrevista, esta conversación en exclusiva después de 38 años. Miguel ha vuelto a hablar del tema de la rubia de Kennedy. ¿Mito o realidad? Usted decide.